buenos días, mis amados hermanos, amigo, amiga que nos estás sintonizando, que nos estás escuchando por cualquier red social o por Radio Voz 106.3. Seas verdad, bendecido, seas prosperado por medio del conocimiento de la palabra, y amanecemos con un poco de frío, ¿verdad? Pero bendecidos, pero alegres, contentos, porque dice la palabra de Dios que cada mañana son nuevas sus misericordias, ¿verdad? Y el hecho de que podamos ver un nuevo día, esa es una esperanza, esa es una misericordia a la cual a veces me pongo a pensar y digo, híjole, Señor, no la merecemos. No merecemos, ¿verdad? Pero sin embargo tu misericordia y tu amor ha sobrepasado aún el entendimiento del ser humano, Señor. Y mira, nos permites estar aquí. Las cosas cada vez más difíciles. Vemos noticias, escuchamos enfermedad, pandemia, muertes, economía, temblores, tsunamis, volcán explotó, y podría seguirme, ¿verdad? Y podría seguirme. Y tal parece que empezamos el año muy mal, ¿verdad? Muy complicado, pero sabes, déjame decirte algo. Todo esto está escrito en la palabra. Todo esto la palabra de Dios nos lo advierte, ¿verdad? Y todo esto la palabra de Dios nos lo dice, que serían en los últimos tiempos que empezaríamos a escuchar de esto. Platicaba con alguna persona y esta persona me decía, bueno, siempre ha temblado. Bueno, siempre han pasado cosas en la naturaleza, siempre ha temblado, o sea, no me estás diciendo, pero una de las señales que nos deja la palabra de Dios dice que a la ciencia, ¿qué? Aumentaría. Una de las señales que la palabra de Dios nos deja para poder reconocer los últimos tiempos es que la ciencia iba a aumentar. Sí, ciertamente antes había terremotos, había temblores, había cambios climáticos, había huracanes, había de todo, ¿verdad? Porque eso siempre ha habido. Pero la ciencia no estaba avanzando tan rápido y tan a paso acelerado como está avanzando en estos tiempos. Entonces esa es una de las señales la cual la palabra de Dios nos advierte y nos avisa que serían los últimos tiempos en los cuales nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como seres humanos, podríamos reconocer que la palabra en la cual el Señor promete, el Señor Jesucristo, porque Él promete y Él dice, yo voy a regresar por aquellos que cumplan, que hagan lo que está escrito en este libro, ¿verdad? Les leía el domingo en la congregación Apocalipsis. Ya Apocalipsis, ya el último, ¿cómo se dice? Ya el último versículo ya para cerrar la Biblia. Y Apocalipsis ya para el Apocalipsis 22:7, ya para acabar todo. Dice, miren, yo vengo pronto. Benditos son los que obedecen las palabras de la profecía que están escritas en este libro. ¿Qué dice Apocalipsis? Benditos los que obedecen las palabras escritas ¿en qué? En este libro. Benditos los que la obedecen. No solamente estamos hablando sino de todo lo que está escrito hasta Génesis, hasta Apocalipsis. Porque yo siempre he dicho, la palabra de Dios es el instructivo de vida para el ser humano. Es aquello que nos guía, es aquello que nos muestra, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En todas las situaciones, aún en aquellas cosas que nosotros podamos pensar, esto la Biblia no lo va a hablar, claro, hasta eso más insignificante, la Biblia tiene algún consejo para ti y para mí, pero fíjate, después dice, ya sabes que yo me voy directo, ¿verdad? Yo no me paro aquí en esta silla y vámonos directo a lo que es la palabra de Dios, y dice Apocalipsis 22:12, miren, yo vengo pronto, vuelve a decir que lo mismo. Miren, yo vengo pronto. Muchos, dice la palabra, que muchos dan por tardanza su venida, ¿sí o no, mamá? Uh-huh, sí. La palabra de Dios, la misma palabra de Dios dice que muchos dan, ¿por qué? Por tardada. ¿Ya se tardó? Platicamos luego nosotros en la iglesia, platicamos como familia, como hermanos, y decimos, no, pues yo desde que era niña, y mamá no me dejará mentir. No sé si también desde que tú eres niña, mamá, también decían que sí, el Señor Jesucristo ya venía, ¿verdad? Sí. Se escuchaba, hasta el miedo, ¿no? Luego platicamos y decimos el temor de que llegabas a casa o ya no veías a mamá, ¿no? O ya no veías a papá o a alguien y ya tu primer pensamiento a la mente era, ya vino el arrebatamiento y me quedé, ¿no? Y vivíamos con eso.
Y dice la palabra, ciertamente muchos dan ¿por qué? Porque ya se tardó su venida. Pero para eso debemos reconocer los tiempos en los cuales estamos viviendo. Y el Señor Jesucristo en la palabra dice, miren, así como ven que yo me voy, así también yo voy a regresar, ¿por qué? Por ustedes. Sí. Así también yo voy a regresar por ustedes. Y da una promesa y dice, los que soporten y los que aguanten hasta el final, estos son los que van a heredar, ¿qué? El reino de Dios. ¿Por qué dirá soportar y aguantar, mamá? Porque es difícil. Sí. Es complicado. Pero mira, y dice Apocalipsis, miren, ahora el 22:12 dice, miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Benditos son los que lavan sus ropas. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Fíjate, qué promesa tan más hermosa. Fuera de la ciudad están los perros, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden cultos a ídolos y todos los que se deleitan en vivir una mentira. Fíjate, todos los que se deleitan en vivir, ¿qué? Una mentira. Ahí se encierran muchas cosas, en las cuales constantemente en esta cabina de radio, cada 8 días, cada martes a las 9 de la mañana te estamos compartiendo. ¿Sí? Tal vez para muchos será, ay, qué fastidio. Qué fastidio. Otra vez lo mismo. Estas mujeres no se saben otra cosa más que siempre estar hablando. No, luego les comento en son de risa, en son de a la iglesia, ¿verdad? Déjame, te voy a traer los 10 puntos para ser feliz, te voy a traer las 25 formas para que puedas tener éxito en todo lo que haces, te voy a traer los 9, ¿verdad? Brincos que tienes que dar para poder llegar al otro lado de cruzar la carretera, ¿no? Porque por ahí hay un chiste, ¿verdad? Que cómo llegó el pollito al otro lado, ¿no? Algo así, ¿no? Bueno, nosotros nos entendemos, ¿no? ¿Sabes cuál es la única manera en que realmente podamos lograr o podamos obtener la felicidad? Porque al final del día, la felicidad, ¿qué es? ¿Qué es para ti la felicidad? ¿Qué es para mí la felicidad? Muchas veces nosotros ponemos de por medio, ponemos que la felicidad es una casa, que la felicidad es una carrera, que la felicidad es una familia, que la felicidad es una persona, hombre o mujer, que la felicidad es etcétera y etcétera. Pero la felicidad, ¿sabes qué es? Es la paz interior. Porque yo puedo tener casa, puedo tener carro, puedo tener familia, puedo tener todo. Pero si dentro de mi interior, mi vida es una mentira, si en mi interior he aceptado la mentira, si en mi interior, ¿verdad?, justifico mi maldad, justifico mi pecado, justifico la manera en la cual yo vivo incorrectamente para seguir haciendo mis fechorías y mis maldades, mi vida se ha convertido en una mentira. Porque al final del día el pecado es pecado. Lo malo es malo. Aunque en estos tiempos, mamá, búscate esa de Isaías. Aunque en estos tiempos, dice la palabra de Dios, que la gente a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama ¿qué? Malo. Aunque tú allá, amigo, amiga, que estás del otro lado escuchándonos, tú digas, es que yo a esto no lo veo tan malo, es que para mí esto no es tan ya lo encontré aquí, mamá. Para mí, Isaías 5:20, para mí esto no es tan, ¿cómo se dice? Para mí esto no es tan malo, esta gente exagera. Yo no lo veo tan, no, pues ¿qué tiene de malo, no? Esto que, la palabra de Dios, o sea, al final del día como seres humanos sabemos, lo malo es malo. Le queramos poner el título que le queramos poner la ropa que le queramos poner, le queramos poner la justificación que quieras ponerle, lo malo es malo. Sí. Sí.
Aunque lo disfracen en que es el amor, aunque lo disfracen en que Dios se equivocó. ¿Tú crees, mamá, que Dios se equivocara? No. Claro que no. De ninguna manera. De ninguna manera. Dios no se equivoca. Lo que pasa que por la maldad del ser humano, el ser humano está corrompido viviendo una mentira. Fíjate, mismo Apocalipsis, ya al final de la Biblia dice, los que viven una ¿qué? Una mentira, no van a entrar al reino de los cielos. Y Isaías, ¿qué te estaba diciendo, mamá? 5:20. Isaías 5:20, fíjate, dice. A ver, 5, yo estoy en 1. 5:20. ¿Qué aflicción? Fíjate cómo dice, ¿qué aflicción? Y si nos vamos a analizar la palabra aflicción, ¿qué es aflicción? Quisiera encerrarla en qué falta de paz, ¿no? Sí. Quisiera encerrarla en eso. ¿Qué falta de paz? ¿Qué es lo que el ser humano pide? Paz, ¿sí o no? ¿Quién ha gritado por ahí? Ya, déjenme en paz, ¿no? Ya, quiero vivir en paz, ya, por favor. ¿Sí o no? ¿Quién ha escuchado eso? ¿Qué mamá no ha gritado eso? ¿Ah? ¿Qué papá, qué esposo, qué hijo, qué ser humano no ha gritado? ¡Ya! Déjenme vivir en paz, ya, déjenme en paz. ¿Quién no ha gritado eso? La mayoría. Creo que la mayoría hemos gritado eso, ¿verdad? Ya, déjenme en paz, déjenme vivir en paz. Dice la palabra de Dios, qué aflicción. O sea, qué falta de paz. Qué falta de paz. Para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Qué aflicción para esta gente. Para aquellos que están viviendo, y más en estos tiempos, en los tiempos donde la inmoralidad, donde la perversión, donde el pecado está a flor de piel, podría decirlo así. Si tú ya no estás en pecado, ya eres una persona rara, ¿no? Si tú no estás haciendo lo malo que ellos lo llaman bueno, ahora tú eres el raro. Si tú has decidido guardar tu sexualidad hasta el matrimonio, ahora tú eres el raro. Si tú has decidido, ¿verdad?, no tomar, no fumar, eres el raro. Si tú has decidido, ¿verdad?, serle fiel a tu esposo, serle fiel a tu esposa, eres el raro. Si tú has decidido no fumar, no drogarte, si tú has decidido guardar tu cuerpo, vestir de una manera diferente, eres raro, ¿no? ¿Qué decía el Señor Jesucristo? Estábamos leyendo en Juan, ¿no? En Juan, sí. Decía, a ustedes los aceptan, ¿no? Sí. A ustedes, con ustedes no hay ningún problema. A ustedes los aceptan, a ustedes no los quieren matar, porque ustedes son igual que ellos. El problema es conmigo, porque yo sí les digo, ¿qué? Sus pecados, porque yo sí los confronto con su maldad, porque yo sí los confronto con. Entonces el pecado ahora el problema es ¿con qué? Conmigo. A mí sí me quieren matar. ¿Habrá problemas con los verdaderos hijos de Dios en estos tiempos? Claro. Claro que hay problemas. Claro. No somos bien aceptados, no somos bien recibidos. Bueno, y dice que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad. Otra vez vuelve no, espérame, dice que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Y vuelve a decir otra vez, qué aflicción, o sea, qué falta de paz. Para los que son campeones a la hora de beber vino y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar. Aceptan sobornos para dejar en libertad a los perversos y castigan a los inocentes. ¿Te sonará algo familiar eso? Fíjate, y la Biblia hasta fue escrita. Es algo increíble que la cárcel esté llena de gente inocente. Y los perversos, los ladrones, los culpables están afuera como si nada. ¿Por causa de qué? Por causa de querer, ¿verdad? De un soborno. ¿La gente en estos tiempos se deja sobornar? Wow. Sí. De una manera, creo que antes había un poquito más de valores con respecto a ese tema, ¿no, mamá? Tiempo atrás. Antes sí, pero ahorita ya no. Ahorita ya no. Yo me acuerdo y siempre lo he dicho.
porque eso yo lo vi por parte de mi abuelito, ¿no? Y por parte de los míos, que la palabra valía. Te presté tanto dinero, le doy mi palabra que para tal fecha le pago. ¿Sí? No había pagarés, no había, sí o no, mamá, aquí está mi mamá, no había nada de eso. La palabra valía. Y era tanta la seguridad con la cual vivían en aquellos tiempos de que alguien diese su palabra. La confianza, sí. Que se iba bien confiado. Sí. Y esa persona que había dado su palabra, esa persona veía cómo le hacía, pero cumplía. Ahorita la palabra valdrá algo. ¿Sabes? A mí cuando la gente me ha prometido, présteme, le prometo que le pago en tanto, le prometo, ¿no? Le comento a la iglesia, mejor hacerse la idea de que si regresa, dice por ahí un dicho, ¿no? Si amas algo, déjalo libre. Si regresas tuyo y si no, nunca lo fue, ¿no? Mucho no ha regresado, ¿verdad? Hablando en una manera que no era tuyo. Para hacernos reír, ¿no? La palabra en estos tiempos, ¿no qué? No vale. ¿Valdrá la palabra del ser humano para con Dios? Pero me encanta que al contrario, de Dios hacia nosotros, dice, yo soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Yo no cambio. Mi sí es sí y mi no es no. Amén. ¿Qué diferencia? Aunque nosotros hayamos cambiado, aunque los tiempos que estamos viviendo, no, y te lo he dicho, por ahí dicen que hay que cambiar la Biblia, que hay que moverla, modernizarla, porque para estos tiempos la Biblia ya no encaja, ¿no? La quieren cambiar para que se adapte al tiempo que estamos viviendo. No. Dios dice, yo sigo siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. El futuro seguirá siendo el mismo. Yo no cambio. Mi forma de pensar, podría vertirlo así, mis valores, mis principios, mi moral, ¿no qué? No cambia. No cambia. Y dice, qué aflicción para los que son campeones a la hora de beber vino y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar. Aceptan sobornos para dejar en libertad a los perversos y castigan a los inocentes. Por lo tanto, así como las lenguas de fuego consumen los rastrojos y la hierba seca se marchita y cae en medio de la llama, así las raíces de ellos se pudrirán y sus flores se marchitarán, pues han rechazado la ley del Señor de los ejércitos celestiales, han despreciado la palabra del Santo de Israel. ¿Qué está diciendo? Por lo tanto, esa gente se va a marchitar. Por lo tanto, esa gente se va a secar. Por lo tanto, esa gente va a vivir sin paz. En pocas palabras, a lo mejor tú dirías, ¿cómo se seca una persona? ¿Cómo se marchita una persona? Se amarga. Se amarga. No hay paz, no hay tranquilidad, no duerme. Sí. Me asombra la cantidad de almohadas, la cantidad de colchones, la cantidad de... ¿Qué han creado, mamá? Sí, como unos tapetitos para poder descansar. Mira, voy a hablar sarcásticamente, ¿no? Puedes comprarte el colchoncito, la almohadita, el tapetito, la frazadita, el aromatizante, las sales, el humito, pero si tu conciencia no está limpia, no vas a poder dormir. ¿Sabes que hasta alguien que tiene la conciencia tranquila, así se acuesta en un tapete en el suelo, descansa? ¿Sí o no? Sí. A diferencia de aquel que duerme en un palacio, aquel que duerme pero sin conciencia limpia, no duerme. Por eso dice la palabra, qué aflicción. Qué aflicción para esas personas. Y al final del día esas personas se van a ¿qué? Van a secar, o sea, van a vivir amargadas, van a vivir frustradas, van a vivir llena de odio. Y fíjate cómo la palabra al final del día siempre nos lleva a lo mismo. Siempre nos va a llevar ¿a qué? A lo mismo. Ya no hay que escuchar este programa, siempre van a hablar de lo mismo. Mejor que a mí me hablen de los 10 pasos de cómo puedo ser feliz. ¿Sabes cómo puedes ser feliz? Arrepiéntete.
Arrepintámonos de nuestros pecados, arrepintámonos de nuestra falta de perdón, arrepintámonos de aquella venganza que queremos hacer, arrepintámonos. Volvamos a Jehová, reconozcamos nuestros caminos torcidos y enderecémoslos. Y volvámonos, dice la palabra, a Jehová. Regresemos. Es que yo, la verdad, yo siempre he andado chueco. Siempre, en Dios siempre hay ¿qué? Oportunidades. Amén. En Dios siempre hay oportunidades. ¿Por qué? Ay, pero a ver cómo, si ya estoy marchito. Ay, no, porque en la lógica del ser humano podría decirme, una flor que ya se marchitó, ¿cómo no? La palabra de Dios dice que andábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero que Él vino para darnos vida, ¿y vida en qué? En abundancia. Fíjate cómo es la palabra de Dios. Podemos estar perdidos, podemos estar destruidos, podemos estar ya acabados. Diría alguien en la acabose total. Ya. Pero dice la palabra, pero si vienes a mí, pero si vuelves a mí, si volteas tu rostro, por más torcido que esté, yo te voy a ¿qué? Yo te voy a dar una nueva vida, te voy a resucitar. Y vas a poder volver a empezar a tener ¿qué? Paz. Wow. ¿Qué no dará? Dice la palabra, ¿qué no dará el ser humano? ¿Por qué dice mamá? Por su vida. ¿Qué no dará el ser humano por su vida? Sí. Y esto hablaba un poco el domingo en la iglesia. Y decía, ¿qué tal esta enfermedad, amigo y amiga? Si ya te has enfermado. ¿Sí o no? ¿Qué tal? ¿Qué tal te ha ido económicamente? No te voy a hablar nada más del susto y de todo, ¿verdad? Económicamente, ¿qué tal es esta enfermedad? Carísima. Carísima. Pero sin embargo he escuchado a mucha gente, aún a mi propio esposo cuando me enfermé, al pastor, decir, no me importa. No me importa lo que nos gastemos, no me importa. Con tal de que tú te recuperes. He visto a gente vender casas, vender carros, quedarse en la pobreza total con tal de obtener su salud, con tal de obtener un poco de vida, ¿sí o no, ma? Sí. Un Sí, tiempo, ¿sí o no? Sí, es verdad. Da todo. Sí. No le importa, Hasta yo lo he lo que visto, no tiene. hasta lo que no tiene, se endroga. Sí, sí, sí. Con tal de obtener un poco de ¿qué? Un poco de vida. Y dice la palabra, ¿qué no dará el ser humano por su vida? ¿Qué no dará? ¿Qué no daremos? Y lo irónico es que siempre lo he dicho, dice la palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y lo irónico es que tenemos la vida feliz, la vida plena, la vida llena en Jesús gratuitamente, ¿no? Y muchos del otro lado que me estás escuchando podrían estar como en una confusión en decir, a ver. Entonces, si yo acepto a Jesús, ¿toda mi vida se va a arreglar? No, espérate. Ahí nos iremos a Habacuc, mamá, ¿no? Uh-huh. Donde dice, aunque la tierra no florezca, aunque la flor no florezca, aunque la higuera no dé su fruto, aunque esto, ¿qué dice? Yo estoy confiado en Dios. Estoy en paz, estoy tranquilo, estoy tranquila. Lo que pasa es que tenemos un concepto erróneo. Y por mucho tiempo, y esto te lo he dicho, se predicó, ven a Jesús y todos tus problemas se van a arreglar. No es cierto. Los problemas siguen porque los problemas muchas veces, o los problemas en pocas palabras, somos nosotros. El problema soy yo, mi mal carácter. El problema soy yo. Mi mala forma de pensar, mi problema soy yo, mi chisme, mi vicio, mi falta de perdón y podría irme a más, ¿verdad? Pero ya tenemos ahorita ya.
Estamos de regreso, ¿verdad? Y te hablaba ahorita con respecto, estábamos hablando en Isaías, qué aflicción. Y queríamos vertirlo a qué falta de paz. Qué falta de paz para el que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo, para que a lo amargo le dice dulce y a lo dulce le dice amargo. ¿Por qué? Porque no hay paz en su corazón. No está conforme con nada. En nada hay conformidad. ¿Sí o no? De nada. Está comiendo, ¿verdad? Está teniendo aquí en la boca la comida y aún así no está contento, aún así dice, es que no quiero otra cosa. No, es que ya no, ¿verdad? Ya, no. Pero mira, y te decía, pero la paz que da el Señor, la paz que obtenemos de parte de Dios. Y dice Habacuc, lo que te estaba diciendo, Habacuc 3:17 dice, aunque la higuera no florezca y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor. Fíjate cómo la diferencia de cómo ve la paz Habacuc. Sí. Te comentaba, por mucho tiempo la iglesia dio un mal, ¿cómo podríamos decir? Dio un mal evangelio. Ven a Cristo y tus problemas se van a solucionar. Enseñanza, ¿no? Enseñanza. Una enseñanza. Una mala enseñanza, bien dicho, mamá. Una mala enseñanza. Ven a Cristo, acepta a Cristo y tus problemas se van a solucionar. No, ahorita te decía, no, espérate. Es que el problema no está más bien la solución del problema no está en una oración, no está en que vayas, la solución del problema está en el cambio de vida, en el arrepentimiento, en el cambio de acciones, en el cambio de pensar, en el cambio y ya nada más leo esto para darle lugar a mi mamá. Y dice, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Fíjate, Habacuc empieza a orar, y no es una oración de que todo me vaya bien. Gracias por mi casa, gracias por mi carro, gracias, no, empieza a decir, aunque la higuera no florezca, aunque no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva, aunque se queden vacíos los campos, dice, con todo esto me alegraré en el Señor. Amén. Es que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y la palabra de Dios dice que esto no es entendible para todo el mundo. A ver más. Sí, es lo que dice la palabra del Señor. La gente, ¿verdad? Muchas veces no comprende. Hablando acerca de lo que nos decía la pastora al principio, ¿verdad? Ahí en Daniel es donde nos está dando la profecía de los tiempos, ¿verdad? Que se están cumpliendo. Ahí es donde nos dice la palabra del Señor, el tiempo del fin, Daniel 12. Y el texto, ¿verdad? Del 4, pero tú, Daniel, dice, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos que correrán de aquí para allá y la ciencia, ¿qué va a pasar con la ciencia? Se aumentará. Porque sí es verdad todo aquello, ¿verdad? Desde que yo conocí, ¿verdad? De la palabra del Señor, que ya tiene muchísimos años, se nos está diciendo eso, ¿verdad? Que el Señor viene. Y hace 8 días precisamente te hablaba de esto, ¿verdad? Lo que dice la palabra y te decía, ya arrepiéntete. Porque dice la palabra del Señor, ¿verdad? Ahí en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, porque es una promesa. Y si el Señor hizo una promesa, ¿qué va a pasar? La va a cumplir, se tiene que cumplir, ¿sí? Según algunos, la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, ¿qué? Procedan al arrepentimiento. Hablábamos hace 8 días y era lo que decíamos, ¿verdad? Que el Señor está esperando a que te arrepientas, ¿verdad? No solamente un remordimiento, sino que sea un arrepentimiento genuino, ¿sí? Hablábamos aún, ¿verdad? De ti, hermano, hermana, que conoces la palabra del Señor. Y de ti, amigo, amiga, que nos escuchas también, que puedes, ¿verdad? Tienes la oportunidad,
tienes la oportunidad, ahorita que hablaba nuestra pastora acerca de lo torcido, la palabra del Señor también nos habla de lo torcido se va a enderezar. Fíjate que hay un dicho en el mundo, ¿sí? Que dice, ¿verdad? Árbol que nace torcido. Jamás su rama. Jamás. Canción, ¿no? Sí, su rama endereza. Pero en Dios eso no aplica. Pero en Dios no aplica, cierto, verdadero, ¿sí? En Dios no aplica. Hasta lo torcido, dice la palabra del Señor, que se va a enderezar. Amén. Fíjate qué hermoso. Y te hacían la pregunta, nuestra pastora te hacía la pregunta, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo sería esto? ¿Sí? Simplemente el nuevo nacimiento, del cual te hemos venido hablando siempre, ¿verdad? Ahí ¿qué es Juan 3 con Nicodemo? Cuando él va y le pregunta, ¿verdad? Y el Señor le dice, es necesario que tú nazcas de nuevo. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, porque aún Pablo decía, para mí no me es gravoso repetirte lo mismo siempre. ¿Sí? No nos es gravoso repetírtelo. Tienes que tener, ¿qué? Un nuevo nacimiento. Dice la palabra del Señor que el que está en Cristo o el que nace en Cristo es una nueva criatura. Que las cosas viejas, ¿qué? Pasan. Y ahora todas son hechas nuevas. Esa es una promesa que tenemos, ¿verdad? Pero la última promesa en cumplirse es esta. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Si nos ponemos a analizar, yo escucho a los jóvenes, ¿verdad? Los que están estudiando, porque tenemos jóvenes que estudian, que se están preparando. No creas que no hay gente preparada, hay gente preparada, secularmente. Claro. Hablando, ¿verdad? Secularmente hablando. Y cuántas cosas, ¿verdad? Habla acerca de la ciencia, simplemente todo esto de ahorita, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Los celulares y computadoras, ¿cuántas cosas ya hay? ¿Cuántas cosas ya hay que la ciencia, qué? Ha avanzado. Ha avanzado de una manera tremenda. Estaba viendo aún un robot, creo que ya habla y aún se expresa. No, ya. Puedes platicar, ¿sí? Estaba viendo yo a ese robot, no me acuerdo cómo se llama. Ya dirigen programas de noticias. Cosas así, imagínate si la ciencia no está avanzadísima y la palabra del Señor se tiene que cumplir. Ya hubo un sol artificial en Japón, creo, apenas hace unos días. Ya acaba Japón, creo que sí es Japón, el que ya lanzó su sol artificial. Sí. La están diciendo ya, o sea, ya es ¿Cuántas potencia cosas? mundial. Sí, si se pone uno a investigar, Sí. yo nada más te estoy diciendo lo que más o menos yo veo, ¿verdad? Pero en sí no me van a dejar mentir todos aquellos, Lo que ¿verdad? estamos viviendo con todo esto de Meta en Facebook, Sí. con todo lo que va a ser del mundo virtual, ¿no? Cuando en mis tiempos había algo así. Ni había nada celulares de eso. había. No había nada de eso, ¿sí? A mí una ocasión me comentaron, una persona hace como unos, ¿qué será? Como unos 30 años. No tengo idea. Pero me comentaba esto, recuerdan, ¿verdad? Los viejitos como yo, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan cuando íbamos a comprar? ¿Cómo comprábamos? ¿Cómo nos checaban los precios? Era una máquina, ¿verdad? Registradora. Y ahí estaba, ¿verdad? Tecleando los números. Eso, ¿sí? Y hubo alguien que llegó de Estados Como en Unidos. una calculadora, ¿no? Sí, y me dijo, ya no va a ser así. Ya van a pasar los productos, nada más, y la misma, ¿qué máquina Con el va? código de barras que Va ni a lo checar. conocíamos. Y no conocíamos, yo no conocía nada de eso. Y decía yo, ay, ¿cómo va a ser posible eso? No sé. Y fíjate, amigo, amiga que me escuchas, ¿sí? Pasó y ya me quedé así, yo ahora sí día 6, ¿verdad? Porque digo, sí, ahorita cómo está de avanzada esa ciencia. La palabra del Señor se tiene que cumplir. Pero recuerda que el Señor no retarda, ¿verdad? Su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Antes nos decían, aún espérate sentado, pero no es eso, es que Dios no quiere que te pierdas. Hermano, hermana, que no te confíes, te lo decíamos hace 8 días, no te confíes en que digas, yo conozco de Dios, yo soy cristiano, porque una cosa es decir yo soy y otra cosa es serlo. demostrarlo. ¿Sí? Otra cosa es demostrarlo, no nos engañemos, aquí la palabra del Señor que nos decía nuestra pastora, dice, viven en una mentira, no nos engañemos que digamos somos cristianos y queramos vivir la vida, ¿verdad? Que nos ofrece el mundo, ¿no? Dice que o estás allá, porque ni lo frío, ni ahora sí que, o que seas frío o caliente, porque tibio. Sí, el Señor vomita de su boca, dice la palabra del Señor, y fíjate, dice, no os hagáis amigos también del mundo. Porque cuando tú, hermano, hermana, te haces amigo del mundo, y tú sabes de qué te estoy hablando,
¿Qué dice la palabra? Te constituyes Enemigo. enemigo de Dios, ¿sí? Y digas que no existe Dios, y digas porque he escuchado a muchos, yo también a muchas personas que dicen, ¿cómo va a ser posible que Dios va a meter nos ponen un ejemplo, ¿verdad? Que cómo va a ser posible que un papá meta al horno a su hijo por ser tan malo. Pues déjame decirte que ahorita nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vino como Salvador. Ahorita lo tenemos como nuestro Salvador, pero ¿sabes después qué va a pasar? Él va a venir como juez. Va a venir como juez. Sí. ¿Sí? Dice que le dará su castigo. Sí, la palabra del Señor no lo habla, ahorita lo leyó nuestra pastora en Apocalipsis, ¿sí? Él va a juzgar según la obra de cada uno. Así va a ser la palabra del Señor. Apocalipsis 22:10 dice, y me dijo, no selles las palabras, ¿qué? También se lo dijo a Juan, se lo dijo a Daniel, y fíjate, ahora se lo está diciendo a Juan. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca y empieza. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿En qué lugar de estos estamos, hermanos? En el malo, en el vil. Sí. Aún nuestro Señor Jesucristo decía, ¿verdad? No quieren venir a la luz porque aman más las tinieblas que la luz. ¿Sí? Por eso no querían a nuestro Señor Jesucristo, porque es verdad, siempre nuestro Señor Jesucristo los confrontaba. Y es lo que tratamos, ¿verdad? Nosotros también de hacer, porque nosotros también fuimos confrontadas. Claro. En lo personal, ¿verdad? Seguimos siendo confrontadas. Y seguimos, porque estamos vivos. Mientras estemos vivos, tenemos que seguir adelante, ¿sí? Luchando con pruebas, luchando con tantas cosas adversas, ¿sí? Que se nos presentan. Pero también, ¿verdad? Como la palabra dice, sí tenemos tantas pruebas, sí las tenemos. Aquí nuestra pastora hablaba y decía cuando se puso enferma, sí hay pruebas. No creas que estamos exentos, que vamos a decir, ay, somos exentos. Y no nos enojamos, ¿Sí? claro. No, nada de eso. Y sí nos enojamos. Pero como dice la palabra, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre tu enojo, ¿sí? Ni le demos lugar a quién, al diablo. Porque cuando nos enojamos así y nos airamos, estamos dando lugar al enemigo. Así es que mejor tengamos, ¿verdad? Mucho cuidado y pensemos, ¿qué tan difícil es, en verdad? ¿Qué tan difícil es para ti? Amigo, amiga que me estás escuchando. Hermana que me estás escuchando, porque la palabra es para todos, Porque aún lo decíamos también hace 8 días, y la palabra del Señor dice, y este evangelio se va a predicar en todo el mundo. No va a haber uno que no sepa la palabra del Señor. No va a haber uno, ¿sabes por qué? Porque en aquel día, cuando estemos delante de la presencia de Dios, no va a haber quien se pueda justificar delante del Señor. Así es que ¿qué tenemos que hacer? Como dice la palabra, el que sea justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía, porque dice el Señor, y aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, según sea su obra. Pastora. Fíjate, estoy leyendo aquí en Apocalipsis, Apocalipsis 21:5, y dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. ¿Qué está diciendo la palabra? Porque lo que está escrito en este libro es digno, es verdadero y digno de confianza. Y dice, escríbelo. Por eso lo tenemos escrito. Sí. Por eso está aquí, porque la misma palabra está diciendo, todo lo que está escrito aquí es digno, es verdadero y digno de confianza. O sea, es creíble, es confiable, es algo que va a suceder, es algo que va a pasar. Y dice, también dijo, todo ha terminado. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones. Yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Los que salgan vencedores, ¿de qué? Es que esta es una guerra. La vida es una guerra. ¿Una guerra con quién?
Escúchame esto. ¿Una guerra con quién? ¿Con tu prójimo? ¿Una guerra con quién? ¿Con tu esposo? ¿Una guerra con quién? ¿Con tu esposa? ¿Una guerra con tus hijos? ¿Con tus padres? ¿Con tus vecinos? No, es una guerra con nosotros, contra nosotros mismos. La guerra es contra nosotros mismos, contra nuestra forma de pensar, con nuestros valores, bueno, entre comillas, todo lo que traemos en la cabezota. Fíjate. Los que salgan, ¿qué? Vencedores. Heredarán todas esas bendiciones. ¿Por qué? Porque si la palabra me dice perdona, un ejemplo, perdona a tu esposo que te fue infiel. ¿Qué va a decir tu cabeza? No, estás mal. Pero la palabra de Dios dice que perdones. No. ¿Es una guerra? ¿Contra quién? Contra el sistema, contra quién es la guerra. Contra mí mismo. Sí. Si la palabra de Dios dice, ama a tu enemigo, no. ¿Cómo me dices que no? ¿Contra quién es la guerra? ¿Contra la sociedad? ¿Contra el presidente? ¿Contra quién? Contra mí mismo. Las peores guerras que tú y yo vivimos no es en contra de un sistema, no es en contra de mi prójimo, no es en contra de un país, no es en contra, es contra nosotros, ahora sí, conmigo mismo es la peor guerra. ¿Por qué? ¿Y si perdono y me vuelven a fallar? ¿Y si, sí o no? Pero mira, dice la palabra, el que salga vencedor heredará todas esas bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Pero los cobardes, ¿qué hace un cobarde? Se va a dejar ir así como la corriente, ¿no? Se necesita valor, escúchame esto, se necesita valor para ser un hijo de Dios, así te lo digo. Sí. Se necesita valor. Y no voy a decir ni cristiano, no. Se necesita valor para ser un hijo de Dios. A ver, yo soy hijo de... No, espérate. La palabra de Dios en Mateo dice, cuando el Señor Jesucristo está hablando con los fariseos, ustedes dicen que son hijos de mi papá. Ustedes dicen que son hijos de Dios. Jesús contrarrestando la forma de pensar de los fariseos. Jesús contrarrestando la forma de pensar que muchos tienen. Yo soy hijo de Dios. Y les dice, no, a ver, cálmate. Si tú fueras verdaderamente hijo de mi Padre, que es Dios, harías las cosas que hace mi Padre. Y mi Padre perdonó, mi Padre dio a su único hijo, unigénito hijo, por amor de todos los pecadores. Mi Padre es, y todo lo bueno, dice, pero por cuanto ustedes no hacen nada de eso, por el contrario, ustedes son unos cobardes. Y hijos de vuestro padre el diablo. ¿Sí? Ustedes son unos incrédulos, unos corruptos, asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, fíjate. ¿Sí? Los que practican la brujería, los que rinden culto a los ídolos y todos los mentirosos. Por cuanto dice Jesús, y por cuanto todos ustedes, padre, es el diablo. Por eso no le caemos bien a muchos. Por eso buscaron matar a Jesús. Por eso lo mataron. Por eso le dice a sus hermanos, con ustedes no hay ningún problema. Porque ustedes se comportan como ellos. Porque ustedes hacen lo que ellos hacen. El problema es conmigo. Porque yo sí les digo lo que están haciendo mal. Y por eso me buscan matar. ¿Por qué no le caemos bien al mundo en estos tiempos? Por esto. Ay, tú te has de creer muy santo. Ay, sí, como tú eres perfecto. Apenas me decía mi mamá, mi hijo ayer, mamá, ¿qué crees? Que por ahí hay alguien que se enoja que porque su hija está todo el día en la iglesia. Ay, Señor Jesús. Gracias debería darle a Dios que no está en vicios, que no está drogándose, que no está, sino que está en la iglesia. Pero somos a veces tan absurdos. Sí. ¿Ya verdad? Bueno,
Y entonces dice, pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos, todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Biblia. Biblia. Y tal vez no nos vamos a hacer el programa más con más rating por esto, ¿verdad? Pero dice la palabra, pero si ustedes se callan, las piedras van a hablar. Imagínate. Tenemos que hablar, tenemos que decir lo que la palabra, ¿verdad? Está escrito. Porque dice, porque esta palabra es fiel y digna de ¿qué? De confianza. La palabra es verdadera. Los que salgan vencedores, ¿vencedores de qué? De mí mismo, de mis deseos, de tantas cosas que lo único que traen es más mal. El odio trae daño, la mentira, el alcoholismo, el tabaquismo. Sí. Fíjate, la Biblia es bien clara, o sea, es bien clara. O sea, no le estamos añadiendo la Biblia porque está diciendo los cobardes, los mentirosos, los incrédulos, porque aún hay gente que nos está escuchando y gente que... La incredulidad. La incredulidad. No lo cree. No, ay no. No, es que ahí a esos lugares tienen paleros. No. Para los que no conozcan qué son paleros, pues es gente comprada para que haga ¿cómo le podemos decir? Ruido, para que haga ¿no? Sí, muchos. Sí, ¿no? ¿Sí o no? Es que iba a poner un ejemplo, pero mejor no. Sí. Yo no. Sí, eso es comprado, esos son los mismos de ellos. No te voy a decir que le ha mentido para sacar. La Biblia habla de eso también. Sí, pero ellos van a tener su pago. Pero ellos van a tener su pago. Y recuerda que la palabra del Señor dice que la salvación es personal. ¿Sí? Escucha esto. Uh-huh. Por eso era lo que te decía. ¿Salir vencedores de qué? ¿De qué? ¿Del divorcio? ¿De el pleito en casa del terreno? ¿De la familia? ¿De que yo tengo la razón? Sí, porque así a veces son sabios en su propia opinión. Son sabios en su propia opinión. ¿Sí o no? ¡Qué bueno! Para que vieran, ¿no? Sí, que yo tenía la razón. Yo lo he dicho también. ¡Qué bueno! Te dije. Yo tenía la razón, ¿no? Hasta nos hago. Y me creo que salí vencedora. ¿Sí o no? Sí. Porque nuestra mente a veces es bien chiquita. La mente terrenal. Una mente terrenal, bien dicho, mamá. Sí. Vivimos con una mente terrenal. Pero nosotros necesitamos tener la mente de Cristo y la mente de Cristo va mucho más allá. Yo no venzo porque me den la razón siempre. Tú que sabes que te están dando la razón siempre porque ya caes bien gordo y bien gorda. Mira, con tal de no pelear con ay, ya dale la razón. No le lleves la contraria. Ya, luego yo les digo, si nadie le hace caso, se va a callar. ¿Sabes cuántas veces nos sigue nada más ya la corriente? Pero nosotros vivimos en nuestro pequeño mundo pensando que tenemos la razón de todo. No, pero está diciendo, pero el que salga vencedor. Sí. ¿Vencedor en qué? En dominarme a mí mismo, en dominar mis pensamientos, dominar mis emociones, dominar esa sed de venganza, dominar ese vicio, dominar ese pecado que me está autodestruyendo. A esos que salgan vencedores, ¿qué dice? Van a heredar todas las bendiciones que están escritas en este libro. Y la mayor bendición que está escrita en este libro, ¿sabes qué es? La vida eterna. Amén. La vida eterna, estar algún día al lado, vivir en aquella ciudad, vivir en aquel lugar en la cual nuestro Señor Jesucristo está, la cual Él prometió y dijo, yo voy a preparar, porque a donde yo voy, ustedes también van a estar, porque si no fuese cierto, yo no les diría nada, porque si no hubiese espacio para ustedes, yo no me atrevería a decirles nada, pero por cuanto hay un lugar, hay espacio.
Yo les voy a ir a construir, fíjate, un lugar para que ustedes estén donde yo voy a estar. Wow. Y dice, pero si tú vences vas a ser heredero de todas las promesas que están escritas en este libro. Y las promesas de este libro son hasta para vivirse aquí en la tierra. Porque decía, no sé quién, mamá, si fue David o lo corroboramos. Dice, hubiese yo desmayado si no creyese que vería las bondades de Dios en esta tierra de los seres vivientes. Amén. O sea que las promesas las vivimos desde aquí, desde la tierra. Porque desde aquí empieza nuestra eternidad, porque desde aquí empiezo a vivir mi paz. Se nos acabó el tiempo como cada día. Ya cuando estamos bien encarreradas, ¿verdad? Saludos a todos los que hoy nos saludaron, a todos los que hoy nos vieron. Dios te bendiga, ¿verdad? Anhelamos y deseamos que puedas tomar buenas decisiones a base del conocimiento por medio de la palabra de Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Nos vemos primeramente Dios dentro de 8 días. Dios te bendiga. Feliz día. Y tomen buenas decisiones.